¿Cuál crees que fue la primera enfermedad sexual de la historia? Hola, mi nombre es Celia Betrián, soy psicóloga, sexóloga especializada en relaciones y autora del libro Ama sin dejar de quererte y creadora de La Revolución de Venus, una academia de educación sexual en la que divulgamos sin tapujos sobre sexualidad. Si quieres formar parte, que yo no me lo perdería, te dejo el enlace en la descripción. Te voy a contar la historia que hizo que se descubriera la primera infección de transmisión sexual. En 1509, el joven soldado alemán Ulrich von Hutten, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero bueno, contrajo una enfermedad desconocida en ese entonces mientras estaba en Italia. El pobre hombre, pues imagínate, agonizaba con los síntomas que le causaba dicha enfermedad. Así pasó 10 años. En todo el cuerpo tenía furúnculos parecidos de tamaño y aspecto a una bellota. Emitían un olor tan fétido y pestilente que quien lo huele cree estar infectado. Eso es lo que escribían sobre esta enfermedad, pese a que la sensación se asemeja a estar costado sobre el fuego. También escribían, el color eran de verde oscuro. Verlas es peor que sentir el dolor que infligen, a pesar que la sensación se asemeja a estar acostado sobre el fuego. O sea, el hombre realmente muy bien no lo estaba pasando. Esa era la descripción que hacía el paciente de sus dolencias. Se calcula que para la década del 1490 la población europea se había recuperado de las muertes causadas por la plaga, también conocido como la muerte negra. 1 de cada 3 personas falleció a consecuencia de la enfermedad en todo el continente, y con el incremento de la población pues llegó la prosperidad. Pero pues no todo fue positivo porque enfermedades desconocidas empezaron a aparecer. A principios del 1495 el rey francés Carlos VIII invadió Nápoles, tratando de reivindicar su derecho a ese reino. Pero las tropas empezaron a contagiarse con una nueva dolencia. Nadie había visto nada similar. Los doctores de la época pues no encontraban ninguna referencia en libros médicos antiguos. Preocupó a la población tanto como lo hizo el VIH, cuando fue descubierto en la década de los 80 del siglo pasado. Y tenía una similitud con esa enfermedad, y es que se transmitía a través del contacto sexual. ¿Cuál crees que fue entonces la primera infección de transmisión sexual? Se trataba de la sífilis. La gente estaba aterrorizada porque se propagó con muchísima rapidez. Llegó a Escocia, llegó a Hungría, llegó a Rusia, a excepción de los ancianos y los niños, todos corrían el riesgo de contagiarse. ¿Por qué será? Decía que la persona nunca se recuperaba. No había ningún lugar al que se pudiera escapar para salvarse. Si el tormento era difícil de llevar en el día, en la noche pues era peor. Quienes la padecían gritaban continuamente del dolor que sentían. Te dejo a continuación una imagen de los condones que se empezaron a utilizar en el siglo XVI para combatir la enfermedad. ¿Cuál era la causa de la enfermedad? Pues bien, ahora la sabemos y es muy clara, pero en ese entonces se pensó que era un castigo de Dios por los pecados cometidos por la enfermedad. Así que el primer paso para lidiar con la misma era arrepentirse y rezar por la protección divina. Sin embargo, Dios enviaba señales a través de otros medios. Los astrólogos de la época afirmaban que lo ocurrido tenía relación con 2 eclipses de Sol y la confluencia de Saturno y Marte. Las lluvias que cayeron en el año en todos los países fueron tan copiosas que la tierra se contaminó con el agua estancada. No era de extrañar que la enfermedad se hubiera presentado, afirmaba un profesor de medicina de la época. La conjunción de las estrellas contaminó el clima, lo que a su vez causó la podredumbre venenosa del aire. La consecuencia fue pues la putrefacción del cuerpo humano. Hubo un momento de esperanza, y es que se creía que el mercurio era el remedio para la sífilis. Era común utilizarlo para tratar problemas de la piel en esa época, y ese fue el tratamiento que se recomendó al soldado alemán. Recordad del que hablábamos al principio. Respirar el gas del mercurio caliente, pero la cura, pues como te puedes imaginar, era peor que la enfermedad. Los pacientes salivaban incontrolablemente, los dientes se le caían y perdían la razón. Sin embargo, se siguió utilizando por muchos años, hasta que apareció un nuevo remedio en el 1517, que fue el guayaco, un arbusto que se encuentra en Haití. Supuestamente era lo que usaban los oriundos de la isla. Virutas del tronco se cocinaban a fuego lento en agua y líquido y se bebía 2 veces al día. El tratamiento completo incluía pasar 30 días en un cuarto extremadamente caliente para sudar y botar toda la enfermedad. En esa misma época se estableció
estableció una relación entre la sífilis y el castigo divino por un pecado personal y no colectivo. La persona se contagió por haberse involucrado en una relación sexual ilícita. En ese contexto, para variar, las mujeres eran quienes transmitían la enfermedad y tentaban a los pobres hombres, lo que hemos comentado antes, al estilo Adán y Eva. El estigma también afectaba a los niños cuyos padres sufrían de sífilis porque era una condición hereditaria. Generaciones enteras se consideraban malditas. Aquí te voy a dejar una imagen de la bacteria causante del sífilis que se descubrió en 1905. O sea, imaginaros el tiempo que pasó desde que se empezó a saber sobre sífilis, o al menos una infección venérea que afectaba al cuerpo, hasta la cura. Las décadas previas y posteriores al 1500 fueron de un gran cambio dentro de la sociedad europea, pues la vida urbana, las mudanzas y búsquedas de lugares para vivir, nuevas técnicas de guerra y cambios en los comportamientos sexuales. El ambiente de los habitantes de esa época se modificaba constantemente y eso generalmente aumenta la incidencia de las enfermedades, así que la sífilis llegó y se quedó, propagándose en especial en tiempos de guerra. Con la llegada de la medicina moderna, la bacteria que causa la enfermedad se identificó en 1905 y en 1910 se descubrió el primer tratamiento efectivo, pero no fue hasta 1943, con el descubrimiento de la penicilina, que se encontró la cura para el padecimiento, así que al fin los gritos nocturnos cesaron. Es posible que la gonorrea existiera, otra infección de transmisión sexual, existiera en Europa antes del siglo XV, cuando las infecciones por sífilis probablemente llegaron por primera vez en el Nuevo Mundo. En el siglo XX la incidencia decayó gracias en cierta parte a la incorporación de la penicilina y otros antibióticos. Sin embargo, a finales de la década de los 50 se detectaron estas infecciones entre nuevos grupos sociales, como los inmigrantes, homosexuales o adolescentes, y aparecieron nuevas infecciones como tricomonas, uretritis no gonocócicas, clamidias, que se añadieron a los que se conocían como gonorrea y sífilis. En la década de los 80 ya es cuando sabemos que surgió el VIH y SIDA si el VIH no era tratado, lo cual causó una gran epidemia, sobre todo por el predominio de la transmisión entre usuarios de drogas de vía intravenosa, algo que poco a poco incide especialmente en el grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres. Al inicio del siglo XXI, las infecciones de transmisión sexual estaban entre las causas más comunes de enfermedad en el mundo. Diariamente, casi 1 millón de personas contraían una infección de transmisión sexual como la causada por el VIH. Aún excluyendo el VIH, las ITS eran y son un problema de salud pública importante, tanto por la carga de enfermedad que generan como por las complicaciones y secuelas que producen si no se diagnostican y tratan precozmente. Obviamente ha cambiado, porque hoy en día si nos contagiamos de una infección de transmisión sexual tenemos un medicamento y tratado a tiempo no hay más que tomarse el medicamento y se puede tratar perfectamente y nos curamos, excepto por el VIH. No obstante, teniendo el VIH también se puede llevar una vida totalmente normal y gracias a los medicamentos que bajan la carga viral, una persona incluso puede ser madre o padre. En 2008 se demostró que en Europa la clamidia era la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente y que afectaba sobre todo a mujeres jóvenes. Por detrás también tenemos que la infección gonocócica había aumentado, aunque no de forma consistente en todos los países, y al igual que la sífilis, también experimentó un crecimiento, aunque era más común entre hombres homosexuales. A día de hoy, los casos de infección de transmisión sexual en mujeres en España aumentaron un 156%, según el Instituto de Salud Carlos III. El Observatorio Bloom reveló en junio de 2022 que el aumento de las infecciones de transmisión sexual en España fue más de un 1073% de 2012 a 2019. En 2022, la tasa de casos en sífilis en España alcanzó el 17,1% por cada 100.000 habitantes, la cifra más elevada desde 1995, año en que esta infección de transmisión sexual comenzó a vigilarse epidemiológicamente. Según el último informe elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología y el Ciber de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Carlos III, ha constatado un aumento de infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, que se ha multiplicado por casi 25 en 20 años, y de la clamidia, que se ha disparado un 245% desde 2016. A ver, es cierto que antes no existían estos registros. A día de hoy son mucho más exactos, hay más vigilancia epidemiológica y es más fácil identificar las ITS si se compara con décadas anteriores. De todas formas, no podemos plantear soluciones desde el miedo, desde el castigo. Hay que trabajar
en una cultura sanitaria de placer diferente que ponga el foco en cuidarnos y tratarnos bien, porque eso también es placer y es erótico, aunque hay un riesgo indudablemente. Entonces, como puedes ver, hemos pasado de en 500 años no saber qué es lo que realmente estaba ocurriendo, a ahora poder controlar mucho mejor qué tipo de infección de transmisión sexual es y tener un tratamiento adecuado. No obstante, es algo que está creciendo muchísimo en los últimos años y a lo que debemos prestar atención, porque una infección de transmisión sexual no tratada puede llevar a una enfermedad grave. Como conclusión del vídeo, te recomiendo que siempre hagas esa prevención, mantén relaciones sexuales de manera protegida, de una manera sana, utilizando el preservativo, ya que es el método anticonceptivo más eficaz, pero también haciéndote revisiones y test si eres una persona activa sexualmente. Yo sé que ha habido mucho tabú alrededor, sé que hay muchas veces que se ha relacionado con la promiscuidad o con una persona que no se cuida, pero nadie se libra de una infección de transmisión sexual si somos activos sexualmente, así que por favor cuídate. Espero que este vídeo sobre la historia de las infecciones de transmisión sexual te haya interesado. Ya sabes que yo feliz de contarte todas estas cosas. Si te ha gustado, pues dale like, y si no, pues no pasa absolutamente nada, no hace falta que le des un dislike. Te invito a que vayas viendo más sobre el canal y todo el contenido que subimos sobre sexualidad, y también que me sigas y así estás atento y atenta a otro contenido. También te invito a que me sigas en Instagram y TikTok. Nos vemos en el siguiente vídeo. Está aquí mi gatito que acaba de asomarse. ¡Oli! Sí. Ay, bueno, es tímido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!